básicamente la charla que me pidieron fue sobre lesiones de rodilla en deportistas. Lo grabaremos de manera que luego pues, se pueda volver a visitar. Y también lo que voy a incidir es en un programa que algunos supongo que conoceréis, o a lo mejor y otros quizás no conoceréis, que es el programa FIFA 11+, que es un programa de prevención de lesiones que ha demostrado gran eficacia, fundamentalmente hecho lógicamente para el fútbol, pero que es aplicable a otros deportes. Entonces, bueno, como sabéis, las lesiones deportivas en la rodilla van teniendo un incremento progresivo, acompañado de un incremento progresivo en la participación de chavales y de chavalas en las actividades deportivas y sobre todo en el fútbol. En los últimos años, desde el lado médico, por así decirlo, pues tenemos mejores formas de hacer un correcto diagnóstico y también mejores formas de tratamiento, pudiendo adaptar los distintos tratamientos a la edad del paciente, que hasta ahora era un problema porque había una o dos técnicas y se aplicaban, y entonces por eso se justificaba el hecho de que si un chaval jovencillo se lesionaba, había que esperar a que terminase el crecimiento para poderlo operar. En el caso, hoy en día, afortunadamente, tenemos otras técnicas. Tenemos también el aporte de terapias biológicas que mejoran la cicatrización de ligamentos que hasta ahora pues, pensábamos que no podían cicatrizar. Pero hay un capítulo que no está completamente cubierto o no estaba cubierto hasta hace poco, que es la prevención eficaz de esas lesiones. Como sabéis, pues una lesión en ocasiones pues, le quita al jugador toda una temporada y luego muchas veces pues, la vuelta a la competición se tarda tiempo o pueden no llegar a obtener el mismo nivel, con lo cual en la medida de lo posible, si podemos prevenir eso, pues también aumentaremos la seguridad en las actividades deportivas. En cuanto son datos de la FIFA, ha habido un aumento considerable, solo entre el año 2000 y 2006 ya aumentó el número de jugadores registrados, aumentó ya en más, estamos hablando no de profesionales, digamos, de primera división, sino de gente que está federada, pues aumentó ya en un 10% solo en 10 años y cada vez es un número creciente. Y si hacemos una distribución por sexos, se nota todavía un incremento progresivo cada vez más, aunque en porcentaje es menor, pero ya hay un 10% en esas fechas, a fecha del 2006, un 10% de personal, de chicas en el grupo de deportistas. Esto es importante, el incremento de las chicas, porque como luego veremos, hay mayor número de lesiones de rodilla en las chicas que en los chicos. En porcentaje, lógicamente, como hay un 90% son chicos, pues al final el volumen total de lesiones en chicos va a ser mayor. Pero en porcentaje, las chicas, por una serie de características, fundamentalmente de su fisiología y temas hormonales, se lesionan más. Si hablamos de prevención general de las lesiones en el deporte, pues, bueno, básicamente lo que necesitaríamos es una adecuada preparación física, esto es lo básico, digamos, utilización del equipo apropiado, incluyendo los protectores que usáis en el fútbol, cumplimiento de reglas o normas del deporte que se practique, pasar los controles de salud pertinentes para cada actividad, llevar una correcta alimentación y sobre todo una correcta hidratación, porque a veces por los chavales pues la alimentación, bueno, pues muchas veces no la podemos controlar, pero sí quizás más la hidratación durante la actividad, en el entreno y en el partido, ¿no? Y luego también dar el reposo necesario a aquellas partes del cuerpo que se puedan sobrecargar más. Cada vez vemos, también quizás un poco por la presión de algunos padres, más que de los entrenadores, chavales sobreentrenados. Es decir, gente que, bueno, pues hace el fútbol más otra actividad y llega un momento en que está 7 días a la semana haciendo un nivel de actividad para lo cual su cuerpo no está preparado. Y hay lesiones de sobrecarga que hace años no veíamos y a día de hoy vemos en chavales antes de terminar el crecimiento. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes? Pues bueno, básicamente ya lo conocéis, ¿no? A nivel de la rodilla es la articulación que más se lesiona y por su importancia destacaremos y hablaremos más en concreto de los desgarros o lesiones del ligamento cruzado anterior, que son los que más guerra nos da por las repercusiones posteriores que pueden tener, y también las lesiones del ligamento lateral interno. Luego lesiones musculares, también por frecuencia los esguinces de tobillo y estamos hablando de los deportes, digamos, en general, ¿no? Y también lesiones en hombro. Como sabéis, fundamentalmente las lesiones en hombro en el fútbol suelen ser en los porteros por las caídas y en números, lógicamente, son mucho menores que las lesiones de la rodilla. Algunas lesiones que conocéis, pero que merece la pena destacar nuevamente, como hemos dicho, por su importancia y la trascendencia que tiene luego en
en la articulación y en la vida del deportista son las lesiones del ligamento cruzado anterior, lesiones de los ligamentos colaterales, el ligamento colateral medial, que es el que más se lesiona, pero que afortunadamente es el que mejor se puede curar, y lesiones del ligamento colateral lateral, que son lesiones más graves porque ya se asocian, generalmente se producen en otros deportes tipo fútbol americano o el rugby, en el que hay un impacto directo sobre la rodilla y se lesionan estructuras como el ligamento cruzado posterior, que deteriora bastante la rodilla. Luxaciones y subluxaciones de la rótula, sobre todo en chavales y chicas, fundamentalmente en edad de crecimiento, a veces notan sensaciones de inestabilidad. Cuando una persona, fundamentalmente una persona joven, refiere que la rodilla le falla, básicamente hay que pensar en dos cosas. Uno, una lesión del ligamento cruzado anterior, y dos, una lesión de la rótula, es decir, una subluxación o una inestabilidad de la rótula, porque no todo es ligamento cruzado. Y luego veremos que hay algunas situaciones anatómicas que predisponen a esas lesiones de rótula. Y complicación a estas lesiones es tener lesiones meniscales que puedan producir bloqueos y tal, y sobre todo tener lesiones condrales. Luego veremos la importancia que se le da hoy en día al hecho de tratar de forma temprana las lesiones del ligamento cruzado anterior, porque muchas veces cuando vemos al chaval recién lesionado, o a la chavala, tienen una lesión del ligamento cruzado anterior, pero si esperamos a solucionarlo dentro de unos años, para cuando volvemos a verlo, tienen lesiones meniscales y lesiones del cartílago que son de peor pronóstico y van a hacer que su rodilla en el futuro, a medio plazo y sobre todo a largo plazo, tenga muy malos resultados. Y, lógicamente, esas lesiones de menisco y esas lesiones de cartílago se solucionan peor. Habiendo introducido un poquito las lesiones que ya conocéis, bueno, ¿por qué se producen? Pues hay una serie de factores que dependen de la persona y otros que dependen de la actividad deportiva y del impacto que pueda tener. Por una parte, hay un capítulo de debilidad intrínseca, es decir, pacientes que tienen una hiperlordosis lumbar, pues como sabéis, mucha curvatura, tienen más tendencia a tener unos isquiotibiales cortos, bueno, más lesiones musculares, más todo ese tipo de cosas. Pies hiperpronados, es decir, aquellos pies que están muy metidos hacia adentro, entonces, o pacientes que tienen rigideces articulares. Es decir, no todos a veces hablamos de pacientes, aunque en este caso realmente habría que hablar de atletas, ¿no? Porque todavía afortunadamente no son pacientes por deformidad profesional. Las rigideces articulares es bueno evaluarlas porque no todos los deportistas tienen la misma elasticidad, y a veces intentamos que todos hagan un mismo ejercicio o lleguen a una misma situación y no todos tienen, o por lo menos no han conseguido en la pretemporada la misma elasticidad, y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego hay lesiones muy frecuentes, como hemos dicho, sobre todo en los chavales jóvenes, por sobrecarga, es decir, el uso excesivo de un músculo o grupo muscular, cuando le damos mucha caña durante varios días seguidos o mucho en ese mismo grupo muscular el mismo día. Y luego no respetar el descanso. Ahí veis en la parte inferior de la diapositiva, yo siempre lo ejemplifico con un alambre. Un alambre puede ser de estos trenzados. Si lo doblamos una vez no pasa nada. Si lo doblamos 30 veces con la misma fuerza en cada una de las veces, rompemos el alambre. Y realmente eso los ingenieros le llaman rotura por fatiga, pero la misma fatiga la tienen los músculos. A nivel práctico, los músculos y los tendones funcionan como el alambre, ¿no? Es fácil romperlo. Podemos darle 30 veces, 30 días seguidos y no se rompe, pero si le damos 30 veces un mismo día o 15 y 15, es posible que empiece a romperse o por lo menos que se vaya deshilachando. Afortunadamente en los chavales que un tendón o un músculo tenga una lesión de este tipo, generalmente cicatrizan. A medida que vamos siendo más adultos, esas lesiones no cicatrizan, ¿no? Y luego también hay una serie de factores biomecánicos, como decíamos. No todas las rodillas son iguales, no todas las rótulas son perfectas y pasan por su surco, y sobre todo hay más alteraciones de este tipo en las chicas. En los últimos años se ha visto pues eso, que había una incidencia proporcionalmente tan elevada en el grupo de deportistas femeninos que, bueno, que se ha estudiado también esas cosas. Las alteraciones en la forma de la rótula, al apoyar sobre el fémur, predisponen a luxaciones y subluxaciones de rótula, pero también predisponen a lesiones de ligamento cruzado. ¿Por qué? Porque en ese momento de la inestabilidad hay un descontrol de la rodilla, y ese descontrol de la rodilla hace que, bueno, pues que te puedas caer, que puedas tener un pivotaje o un giro en rotación de la rodilla, y no solo
de lesiones por la rótula, sino que además se acompañe de una lesión de ligamento cruzado, de menisco, de cartílago, etcétera. ¿Qué mecanismos? Los mecanismos más habituales son desaceleraciones, frenadas bruscas, cambios de dirección, pivotajes. Y ahí interfieren fundamentalmente dos cosas: la velocidad a la que uno va, es decir, si uno hace un pivotaje así, no hay mayor problema, pero si lo hace a gran velocidad, pues el control que tiene en ese momento es menor y puede ocurrir este tipo de cosas. El paciente es un mecanismo muy frecuente en el cual mete la pierna, la gira como si dijéramos hacia adentro y a su vez hace un giro. Para ese movimiento combinado la rodilla no está preparada. Lo que necesita es salir muy rápidamente de esa posición. Eso, como luego veremos, se puede entrenar con una serie de ejercicios para que la rodilla aprenda, por así decirlo, a salir rápidamente de esa situación. Y luego están los impactos directos. Es decir, si uno recibe un impacto directo en la rodilla, pues ahí además se suma el efecto masa de los deportes de contacto. Si vamos a velocidad y hay un efecto masa y el jugador que nos imprime el golpe pues tiene un volumen importante, pues bueno, pues al final se van sumando puntos hacia una lesión de mayor envergadura. ¿Qué es el ligamento cruzado anterior? Si insistimos en la importancia de él, bueno, pues lo sabéis, pero siempre es bueno recordarlo. Es un ligamento en el interior de la rodilla que conecta el fémur y la tibia y lo que evita, digamos, o mejor dicho, aporta estabilidad a esa rodilla, tanto en el plano anteroposterior, es decir, evita la traslación de la tibia respecto al fémur hacia adelante, pero también en el sentido rotacional, o sea, es lo que se le suele llamar el pivote central de la rodilla. La rodilla, para que tenga, por eso se le llaman cruzados, porque en las rotaciones que tiene la rodilla, los ligamentos cruzados anterior y posterior, aparte de que anatómicamente uno los ve y están cruzados, pues se tensan en esas rotaciones. Se tensan, claro, hasta el cierto punto de o bien la fatiga, aunque en estos casos el ligamento cruzado anterior se suele romper por traumatismo brusco. Es decir, es poco probable que un ligamento cruzado se rompa por hacer movimiento así repetido. Tiene que haber un impacto o un mecanismo más brusco. Como sabéis, ahí está la famosa tríada, que en el mecanismo ese de meter la pierna hacia adentro se lesiona inicialmente el ligamento colateral interno, pegado al colateral interno está el menisco interno y luego, siguiendo hacia adentro de la rodilla, se acaba lesionando el ligamento cruzado. Por eso la tríada, el colateral interno, menisco interno y ligamento cruzado. Puede haber otras lesiones, evidentemente, pero eso es la clásica descripción de la tríada. Y dentro del ligamento cruzado tenemos básicamente dos tipos de lesiones: las que se producen por contacto, lo que hemos visto como en la parte esta de arriba, con un mecanismo muy típico, encuentra un obstáculo, la rodilla está fija en el suelo, un mecanismo de valgo que se llama, se dobla hacia adentro y además gira. Bueno, pues eso sería, y se suma también el efecto velocidad del jugador y el efecto barrera o contacto del otro, ¿no? Pues, por tanto, una lesión por contacto, pero también y muy frecuentemente hay lesiones de no contacto. Cambio brusco de velocidad, dice, bueno, no se ha dado ningún golpe contra nadie, pero sí que se ha producido la lesión, ¿no? Y muchas veces son más frecuentes estas, ¿no? En la imagen de abajo vemos una imagen de estas de fútbol americano. Ahí realmente lo que se producen sobre todo son más frecuentemente que en nuestro ámbito del fútbol, digamos, el soccer que llaman los ingleses. Ahí hay lesiones del ligamento cruzado posterior. Nosotros en nuestro ambiente habitualmente no tenemos tantas lesiones de ligamento cruzado posterior. Generalmente las que tenemos son debidas a tráfico por accidentes de elevada energía, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí que tenemos es muchas lesiones de ligamento cruzado anterior. ¿Hay más lesiones en mujeres? La respuesta es sí, pero más lesiones en mujeres que en hombres, pero volvemos a lo de antes. En porcentaje, de cada 100 jugadores de fútbol o 100 jugadoras de fútbol o otras actividades, fundamentalmente baloncesto, balonmano, etcétera, tenemos porcentualmente más lesiones en chicas. Según el deporte del que se trate, existe una incidencia o mayor probabilidad de lesiones de 2 hasta 8 veces mayor en las chicas que en los chicos. ¿Por qué? Está claro que todo el porqué no se conoce, pero hay una relación directa con los cambios hormonales, porque hay un pico de mayor lesiones justo en los días previos a la ovulación.
que a su vez coincide con el nivel de estrógenos más alto en la mujer. Y el nivel de estrógenos más alto en la mujer, pues aumenta la elasticidad, aumenta la capacidad de elongación de las articulaciones. Bueno, tiene una situación fisiológica buena para unas cosas, pero que en el caso de los deportes, pues esos días pueden ser. Evidentemente, las lesiones se pueden producir en todo el ciclo, pero esos días se ha visto científicamente, se ha podido demostrar que hay mayor incidencia. El diagnóstico de una lesión del ligamento cruzado anterior basta con una exploración si la persona que lo trata tiene experiencia. Es decir, al final no es lo mismo, evidentemente, en el momento que se acaba de caer el paciente, que está muy dolorido y no quiere que le toquen, evidentemente, a los días que está todavía la rodilla hinchada o a la semana que ya está un poquito más deshinchada. Pero bueno, con un poco de experiencia es un diagnóstico clínico que podemos explorarlo y nos da una aproximación bastante importante, es decir, en un 80-90% de los casos vamos a poder saber con antelación lo que tiene. ¿Por qué entonces necesitamos o utilizamos herramientas como la resonancia magnética? Básicamente porque nos da un dibujo o una situación de cómo están las estructuras. La resonancia magnética, como sabéis, nos permite hacer cortes en distintas posiciones de la rodilla. Podemos hacer cortes en esta situación oblicua, aunque no es lo más habitual. Podemos hacer cortes como si fueran lonchas de dentro hacia afuera, sagitales que se llaman, y ahí solemos ver el ligamento cruzado anterior como una banda. Pero hay que tener en cuenta una cosa, es que el corte que hacemos es en esta situación, viéndolo de frente. Sin embargo, la dirección del ligamento cruzado es oblicua, con lo cual, en muchos casos, existen lesiones en una rodilla que las vemos clínicamente y que pasan desapercibidas en una resonancia. Y a la inversa, existen imágenes de resonancia magnética que nos pueden hacer pensar en una lesión y simplemente es que no hemos cogido el fascículo correcto. Ante la duda, lo que prima es la situación de la rodilla, fundamentalmente, y sobre todo comparando con la otra. Tienes una rodilla que ves que no se puede abrir, que no viene hacia adelante, y exploras la otra, y la lesionada, y ves claramente que se abre la rodilla y que se viene hacia adelante y hacia atrás, da igual que la resonancia diga que sí o que no. A nivel práctico, también, desde un punto de vista anatómico, tenemos dos fascículos. Es como una trenza, realmente. El ligamento cruzado anterior es como una trenza. Entonces, claro, podemos tener lesión de un fascículo, podemos tener lesión de los dos fascículos, podemos tener elongación de uno o de dos fascículos, con lo cual hay distintos patrones de lesión. Pero muchas veces a nivel práctico yo siempre lo comparo con un embarazo. La mujer o está embarazada o no está embarazada. Es decir, y en este caso el ligamento o está lesionado o no está lesionado. Luego ya veremos el tipo de lesión y el tipo de tratamiento más correcto. Y al final también va a depender la edad del paciente, de que genere o no genere inestabilidad. Pero bueno, siguiendo con la resonancia, pues nos permite ver qué tipo de lesiones tenemos. Esto es importante porque, por ejemplo, en este caso, la resonancia sí que nos permitía ver una rotura clara y una interrupción clara en esa línea del ligamento cruzado donde aparece ahí la flecha y que en las imágenes de abajo, que son imágenes de artroscopia, se traduce claramente en una rotura de ese ligamento que, bueno, pues necesitó en este paciente que es adulto. ¿Por qué sabemos que es adulto? Porque el cartílago de crecimiento está cerrado, aparte porque sé la edad que tiene yo, lógicamente, pero ya es. ¿Qué necesitaría? En este caso necesitaría una reconstrucción convencional, con una plastia, utilizando otros tendones, fundamentalmente los tendones de la pata de ganso. Aquí es otro tipo de rotura en el que antes hemos visto que estaba muy hacia arriba, aquí en este caso tenemos una rotura más hacia la mitad. Dependiendo del tipo de rotura, como hemos dicho, es importante porque los nuevos tratamientos o las nuevas opciones de tratamiento que podemos ofrecer hoy a los pacientes van a depender del tipo de rotura, o sea que eso también tiene su trascendencia y su importancia. La inestabilidad creada por esta rodilla o por la anterior, a nivel de la exploración es la misma, pero por eso a la hora de decidir el tratamiento sí que nos sirven las pruebas complementarias. En este caso, como veis, ya la diferencia es que es una persona en crecimiento. Si tenemos la línea de crecimiento, está realmente bastante avanzado ese crecimiento porque pues este chaval ya tenía 15 años, pero bastante maduro, teniendo en cuenta que a veces los chavales de 15 años, sobre todo los chicos, no es lo mismo. Una chica con 15, 16 años prácticamente ya es adulto, una rodilla adulta,
y en el chaval de 15 años pues depende un poco de la maduración sexual y de caracteres sexuales secundarios que podamos ver. Lo que decíamos, es importante, ¿por qué? Porque si partimos en este algoritmo de un ligamento cruzado normal, podemos tener distintos tipos de lesiones. Como veis, en la parte inferior tenemos una lesión que sería una rotura parcial. Es decir, de uno de esos fascículos, de esos dos fascículos, se puede haber roto uno de ellos o se pueden haber roto los dos, pero parcialmente, como el alambre que veíamos antes que estaba deshilachado. Es decir, ese alambre, imaginaros que fuera una cuerda con la que tenéis que hacer escalada. Supongo que ninguno se arriesgaría a usar una cuerda deshilachada, por si acaso. Entonces, eso sería una rotura parcial. Es decir, hay continuidad en el ligamento, pero no tiene la integridad completa. Entonces, una rotura parcial o una rotura completa, pero no retraída, es decir, muchas veces en la resonancia vemos que el tubo del ligamento está, pero ha cambiado su consistencia. Es como si hubiéramos estirado esa cuerda y entonces ya no tiene, a nivel práctico, ya no está tenso. Entonces, eso sería una rotura completa no retraída. Ese tipo de lesiones van a ser susceptibles de tratamientos con técnicas biológicas, células madre, plasma rico en plaquetas, además de distintos tipos de cirugía. Pero ya no es una cirugía tan agresiva como la que venimos realizando cuando necesitamos la cirugía completa de una rotura completa y retraída. Para poder utilizar las técnicas actuales, hemos tenido que también cambiar los principios de tratamiento, porque antes, cuando había una lesión, básicamente yo cuando empecé la residencia, lo que se decía era lesión de ligamento cruzado, esperamos, estamos hablando no del futbolista de primera división, que hay una ficha, en fin, y está en temporada, etcétera, que en esos casos, como sabéis, se le hacen una resonancia y esa misma semana está operado. Existen unos riesgos en la cirugía tradicional, el hacer la cirugía en agudo, por así decirlo, porque hay más riesgo de rigidez. Pero bueno, como hay otros factores que influyen en esas decisiones, pues se llevan adelante. En el resto de pacientes, lo más habitual es conseguir enfriar la rodilla, es decir, que baje la inflamación, que baje el derrame, que no pierda musculatura, que pueda tener movilidad completa y a partir de las 6-8 semanas plantearse si se opera o no se opera. Eso sería, digamos, la forma que se viene funcionando en los últimos 20 años. Pero con la introducción de nuevas técnicas, lo que podemos hacer es intentar que la lesión cicatrice. Dependiendo del tipo de lesión que hayamos visto en la resonancia magnética, hay lesiones que se ha visto que pueden cicatrizar y otras que no pueden cicatrizar. Pueden cicatrizar cuando les añadimos algo para estimularlo. Entonces, se hacen técnicas menos agresivas, menos invasivas, suplementadas con técnicas biológicas, y esta sería, por ejemplo, un esquema de algo parecido. Ante una rotura parcial, podemos colocar un implante que nos dé una sujeción parcial durante unas semanas y, a su vez, introducir células que nos permitan cicatrizar esa lesión, con lo cual no vamos a afectar el resto del hueso, la recuperación va a ser mayor, pero al final, ¿cuándo podemos utilizar estas técnicas? En casos seleccionados, es decir, y en las primeras 3-4 semanas, porque más allá, pues ya lo que tendremos será una cicatriz de un ligamento que tiende a retraerse. Por eso, como luego veremos, la importancia de valorar al paciente, no decir, bueno, pues reposo 3 o 4 semanas y luego ya te veremos. No, hay que valorarlo antes porque pasamos el periodo en el que podríamos hacer algo. Esto iría unido con lo anterior. Entonces, muchas veces la pregunta que nos hemos ido haciendo desde el punto de vista médico durante muchos años es: ¿está justificado el retraso en la reconstrucción del ligamento cruzado en niños y adolescentes? Durante años la respuesta era sí, porque puede haber problemas en la reparación del ligamento cruzado en el cartílago de crecimiento. Bueno, para solucionar esto, pues lo que se han hecho son técnicas que puedan usarse en pacientes con cartílago de crecimiento. Yo, el paciente más pequeño que he intervenido, tenía 7 años. Claro, es un paciente que le queda todo el crecimiento. Hay que usar técnicas que no invadan o que no violen las zonas del cartílago de crecimiento. Lo que no podemos es pretender que a un chaval de 7, 8, 10, 12 años restringirle su actividad y decirle: no, tú no hagas nada, porque primero no es factible y segundo, el problema psicológico puede ser mayor que el problema de su rodilla. Entonces, ante la pregunta en este momento, todos los artículos, fundamentalmente, como os fijáis, estos son ya de este año, o sea, de los últimos 3-4 años,
La conclusión es que el retraso en la reparación de estos pacientes provoca de manera habitual, y estadísticamente así se ha demostrado, un aumento en las lesiones de menisco y de cartílago al cabo de un tiempo. Incluso, aunque esté un año tranquilo sin hacer nada, pero luego vuelva a hacer, pues vuelve a tener más lesiones. ¿Qué ocurre? Que vemos al paciente al cabo de un año o 2 años que viene en una situación peor, posiblemente con una lesión de menisco que a lo mejor podemos suturarla, pero a lo mejor ya no podemos, con lo cual un chaval ha perdido el menisco y eso le va a dar guerra al cabo de 10 años. Y todos los artículos vienen a decir lo mismo, es decir, mayor incremento de lesiones de menisco y la importancia de que ante la sospecha, o bien por el entrenador, o bien los preparadores físicos, o bien el médico deportivo que atiende inicialmente a ese paciente o a ese deportista lesionado, ante la sospecha de que exista una lesión de cruzado, lo importante es remitirlo en las primeras semanas al especialista para decidir cuál es la mejor opción. Porque, como hemos dicho antes, a día de hoy tenemos opciones que en algunos casos merecerá la pena operarlos en las primeras 3 semanas. Y esto, básicamente, la bibliografía ya desde el 2014, 2015, 2013 se repite siempre la misma conclusión. Es decir, mayor incidencia de lesiones, por tanto, lo que hay que hacer es hacer la cirugía. A la pregunta, ¿hay que retrasar la reconstrucción? La respuesta actual correcta, por lo que se ha publicado y lo que se ha visto con las técnicas actuales, es que no habría que retrasarse, porque la cirugía proporciona estabilidad, permite volver al deporte, lo cual supone pues, menor impacto psicológico para el chaval, para la familia, para todo el entorno. Va a haber menos predisposición a otras lesiones, lo que decíamos, si dejamos al chaval con una rodilla inestable, sabemos con seguridad, bueno, con seguridad en esta vida ocurren pocas cosas, pero con gran posibilidad y estadísticamente demostrado que va a haber un incremento en las lesiones. Bueno, y luego, además, tenemos hoy en día la opción de adaptar la técnica quirúrgica o la opción quirúrgica a la edad del paciente y a la situación de crecimiento. Es decir, no es pan para todos. No es lo mismo la técnica que tendríamos que hacerme a mí o a alguno de vosotros, incluso básicamente todos estamos ya habiendo terminado la edad de crecimiento. En general, la técnica para todos nosotros sería la misma. Sin embargo, en un chaval de 15 años puede variar y lo que sí que varía seguro es un uno de 12. O sea que, ¿por qué? Porque si le hacemos la misma técnica que a nosotros, aseguramos un desastre en esa rodilla. Si ya nos centramos en cómo prevenir las lesiones de rodilla, pues volvemos un poco a lo de antes. Hay una serie de medidas básicas, ¿no? El calentamiento o estiramiento de la musculatura, fundamentalmente del tren inferior, antes y después del ejercicio, llevar un calzado adecuado en el deporte, sobre todo para el tipo de deporte y para la superficie, y luego muy importante, y en la gente joven, que lo lleven bien. Es decir, ha habido una época, y pues supongo que ahora continúa, yo tuve oportunidad de trabajar con un profesor de educación física en un colegio y él insistía mucho en que los chavales se atasen. Y al final, bueno, hicimos un estudio, en este caso, de lesiones en tobillo. Y lo que sí que había era una diferencia estadística entre los que se ataban las zapatillas como Dios manda y los que las llevan pues medio desatadas, ¿no? La incidencia de lesiones, no tanto en rodilla, pero sí en tobillo, aumentaban, ¿no? Mantener un peso adecuado, que a veces hoy en día pues un problema es el sobrepeso en algunos, no tanto en los deportistas habituales, pero sí en la población general. Y luego, lógicamente, ejercicios de fuerza y de fortalecimiento de las piernas. Luego veremos que en el programa este que os comento de FIFA 11+, que parece el nombre de un juego, uno de los capítulos que insisten es en una serie de ejercicios para aumentar el equilibrio, la propiocepción y una serie de cosas, pero también que esas piernas estén fuertes, porque si no, por mucho que tengamos equilibrio, pues, y sobre todo en las chicas, si no son piernas fuertes, no funciona el sistema. ¿Cuál es la función del calentamiento? Pues no, ya lo sabéis, ¿no? Preparan al organismo para que al cabo de unos minutos pueda hacer una actividad física desde una situación más favorable. Está claro y está demostrado que evita las lesiones, el calentar frente al no calentar, y además mejora el rendimiento deportivo. ¿Qué ocurre durante el calentamiento? Bueno, el aumentar la actividad física durante ese calentamiento, como sabéis, aumenta el flujo sanguíneo a los músculos, por tanto lo prepara para el trabajo, es decir, no es lo mismo dar una carrera brusca con un músculo caliente, con sangre y oxigenado, que hacerlo bruscamente. Se nota más, como sabéis, en el adulto cuando dice uno,
pues el chaval nunca nos cuenta eso de que notó una pedrada. El que lo nota es el jugador, a lo mejor, de los domingos que no ha calentado, ha llegado ahí al partido y se pone a correr y, bueno, y sobre un músculo que está frío, pues le produce esa ruptura. Y luego el aumento de la temperatura también ha demostrado una mejoría en la coordinación y al final, que es lo que nos interesa, una menor incidencia y menor probabilidad de lesiones. Así como frase, digamos, a recordar, los ejercicios de calentamiento que deben realizarse siempre antes del entrenamiento y de la competición, esto sería lo teórico, son los factores más claros, en todos los estudios son los factores más claros en la prevención de lesiones. Vamos a hablar de algunos conceptos que supongo que tendréis claros, pero bueno, yo creo que es importante que los recordemos porque luego hablaremos de ellos en el programa de entrenamiento neuromuscular. Entonces, ¿qué es la propiocepción? Bueno, es un sentido que informa a nuestro organismo de la posición de nuestros músculos y nuestras articulaciones. Es decir, si uno está con los ojos cerrados, sabemos que tenemos la rodilla flexionada por la propiocepción o que tenemos el tobillo en una posición por la propiocepción. Es un sentido que muchas veces para nosotros es inconsciente, es decir, pero a su vez informa de si un tobillo está muy doblado o si está poco doblado. Y si está muy doblado, le está informando al cuerpo de que no deje que se doble más porque puede lesionarse. Por tanto, también favorece el equilibrio. La flexibilidad, bueno, ya hemos dicho, hay gente más flexible, hay gente menos flexible, pero la flexibilidad se puede potenciar, se puede entrenar. Mejora el rendimiento en los y sobre todo, evita las lesiones. Si juntamos la coordinación y la propiocepción, bueno, hay que tener en cuenta que requieren entrenamiento. Es decir, es un sentido, por tanto, todos nacemos, salvo las personas que tienen problemas neurológicos en las articulaciones, que es lo que se llama una articulación neuropática, que al no tener ese sentido en la articulación o no tener incluso dolor en las articulaciones, son articulaciones que se destruyen porque no tienen el control Entonces, son pacientes que realmente llevan una destrucción articular importante. Pero en el paciente o en la persona normal podemos mejorar la situación de la propiocepción. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, doy un salto y caigo, la forma más fácil de disminuir el número de lesiones es que de esa caída salga pronto. Es decir, que no caiga y a su vez pues vaya girando, sino que a su vez pueda salir pronto disparado, ¿no? Y luego es muy importante, la coordinación y sobre todo la propiocepción se afecta mucho después de una lesión. Y muchas veces es lo que más nos cuesta, meses, a veces más tiempo incluso, el recuperarlo. La sensación de dónde está, cómo está y en qué posición está la articulación. Ejercicios, pues bueno, ejercicios de flexibilidad, pasivos, asistidos, ejercicios de fuerza, hay muchos, hay muchas opciones, hay muchos protocolos, incluso protocolos adaptados a distintos deportes. No todos los deportes necesitan los mismos grupos musculares o el mismo tipo de coordinación. Pues el que hace natación, evidentemente, no va a hacer lo mismo que el que hace fútbol, baloncesto, balonmano, etcétera, ¿no? Pero hasta ahora había como múltiples protocolos, pero no estaba, por una parte, no completamente sistematizados y luego tampoco completamente estudiados. A ver, o sea, se hacía un poco, o durante años se ha ido haciendo, bueno, pues lo que uno tenía costumbre, ¿no? Pero no había datos sobre el resultado de si eso era eficaz o no era eficaz. Al final, después de todo esto, ¿cuál es el objetivo final? Bueno, preprogramar patrones de movimiento con el objetivo de disminuir las lesiones. Es decir, que ante una situación de aterrizaje, de pivotaje o de cargas o alteraciones de movimientos inesperados, el cuerpo esté entrenado a responder de una manera más eficaz. Porque si no, bueno, si no está entrenado a eso, está en riesgo de sufrir más lesiones, básicamente. Entonces, pero entrenarlos a todos de la misma manera, porque al final los mecanismos son todos muy parecidos. Otra pregunta que a veces se nos hace es, ¿está justificado el uso preventivo de ortesis? Muchas veces, como sabéis, no, pues este lleva una rodillera y tal. Bueno, a día de hoy, con los datos que tenemos hoy en día, con múltiples publicaciones ya, vamos, con valor, estas serían, digamos, las conclusiones. Con lo que se sabe hasta el día de hoy, 2015. Parece poco probable que las ortesis preventivas puedan disminuir las lesiones del ligamento cruzado anterior, porque el mecanismo, generalmente por el pivotaje, tanto si es de no contacto como por el contacto, es más agresivo que lo que la rodillera puede aguantar. Los datos disponibles hasta ahora son insuficientes, por tanto, a pesar de que hay estudios bien hechos, pues no son concluyentes.
Y luego las ortesis, lo que sí que también queda claro es que las ortesis de rodilla no mejoran el resultado funcional de los atletas después de una intervención. Es decir, y si me he operado, ¿puedo volver y necesito una ortesis? ¿La necesitas? No la necesitas, y si no puedes funcionar será porque el ligamento no está pudiendo funcionar, pero no porque te falte una ortesis. Iríamos ya centrando, ya prácticamente cayendo en lo más de la prevención. O sea, la pregunta es, ¿son útiles los programas de entrenamiento muscular? Entonces, las conclusiones de, igual, estudios en los últimos 3 años, 2013, 2014, a pesar de que, como veréis, por ejemplo, el programa FIFA 11 empezó ya en el 2006 a desarrollarse, pero lógicamente pues, las cosas se van desarrollando y al final se van comprobando y al final se van demostrando, ¿no? Entonces, las conclusiones en algunos de estos estudios es que un programa de entrenamiento neuromuscular corto, ahora veremos que tampoco es, y realizado de forma semanal, reduce significativamente las lesiones del ligamento cruzado anterior. Y sobre todo reduce el número de lesiones muy severas, que al final es lo que realmente saca de la actividad deportiva y pone en riesgo el resto de la actividad deportiva de ese deportista para el resto de su vida. Y luego, desde el punto de vista de costo-beneficio, que esto es muy típico de los americanos y de los suizos, bueno, ya han hecho la puesta en marcha de un programa como estos no supone un gasto, un gasto significativo, y sin embargo sí que disminuye en un porcentaje lo suficientemente importante y alto como para que el costo-eficacia sea muy, muy favorable hacia la eficacia. Entonces, programa FIFA 11 más. Había un programa FIFA 11 que se ha ido mejorando. Empieza ya en el 2003 el primer desarrollo. Y la implementación, bueno, esto son comités de la FIFA formados por entrenadores, algunos jugadores, médicos deportivos, traumatólogos, en fin, por un grupo de profesionales metidos en ese campo. Empieza el desarrollo 2003. 2004, 2008, la implementación fundamentalmente en Suiza y curiosamente en Nueva Zelanda. Bueno, pues porque los miembros que estaban más entusiasmados en ese proyecto pues eran de esos dos países. Y con los resultados obtenidos en 2004-2008 se va mejorando y simplificando, porque muchas veces cuando un programa de entrenamiento de estos es un poco engorroso, al final lo que consigues es que no se haga, básicamente. Se va simplificando y es el que le han dado el nombre de FIFA 11 más. Ahí en la parte inferior están en la página web de la FIFA y de temas médicos, está toda la información desde un manual, todo o en PDF o en vídeos, ahora veremos algunos ejemplos, donde la verdad es que pone muy claramente cómo implementarlo. Está en, pues no sé, creo que está en 6 o 7 idiomas, hasta en portugués y brasileño, que yo pensaba que se hablaba lo mismo, pero bueno, al parecer son distintos. ¿Qué es el programa FIFA? Un programa de calentamiento, en resumen, que reduce las lesiones entre un 30 y un 70%. O sea, aunque solo fuera un 30% ya es mucho, pero en algunos casos hasta un 70%. Y al final se reduce a 2 veces a la semana unos 20 minutos. O sea, que tampoco es una necesidad excesiva. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto, viendo los estudios, de la implementación de este programa? Por una parte, quiero decir, se ha demostrado que es fácil de implementar y es un programa estructurado, es decir, fácil de aprender, fácil de implementar y se puede ver que en los distintos sitios se está haciendo igual, es decir, no hace falta adaptar demasiadas o no hace falta adaptar nada. Reducción de las lesiones de un 30 a un 70, mucho. Al menos, aunque hemos dicho que lo ideal es hacerlo 2 días a la semana, aunque solo se hiciera un día y medio, es decir, un día completo, esos 20 minutos y otro día la mitad, ya es eficaz. Hombre, evidentemente más eficaz si se hacen 2 días. Y luego, por otra parte, mejoría en el resultado motor y neuromuscular clara, también en los estudios que se han realizado. Si vemos aquí en los porcentajes, entre el calentamiento habitual, el número de lesiones que se producen y el calentamiento según el programa de FIFA, hay una reducción pues entre el 30, el 50, el 47, o sea que en múltiples lesiones, no solo en las rodillas, sino también en otras articulaciones, el número de reducción, y eso está publicado ya desde el año 2008. Ese era con el programa FIFA 11 y ahora con el programa FIFA 11 más, pues bueno, se consiguen esos mismos resultados llegando hasta el 70%. ¿Por qué?
porque hay mayor cumplimiento al haber simplificado la realización de esos entrenamientos. En esta gráfica básicamente lo que vemos es la diferencia en el grupo azul, rayado o continuo, cuando hay o cuando no hay entrenamiento. En la parte de arriba, cuando no hay entrenamiento o entrenamiento, digamos, el habitual frente al del grupo FIFA 11+, y sobre todo en la parte de abajo, la diferencia tan importante en el caso de lesiones graves, que al final, si un paciente tiene una lesión o un deportista tiene una lesión de ligamento colateral interno, bueno, nos deja fuera de juego un tiempo, pero se soluciona bastante fácilmente. Cuando ya es una lesión combinada de ligamento cruzado más otras estructuras, ese posiblemente acabe fuera de la competición. Pero no solo durante el entrenamiento, que es donde más se ha objetivado, sino también en los partidos. Es decir, bueno, puede que tengamos menos lesiones durante el entrenamiento, pero lo que también nos interesa es que eso se cumpla después del partido, ¿vale? A día de hoy, con cifras de 2012, en todos estos países se está, por lo menos, dando algún tipo de curso, algún tipo de charla respecto a este tipo de programa. O sea que cada vez, aunque surgió, como hemos dicho, en Suiza y Nueva Zelanda, pues a día de hoy, en fin, no se está aplicando de manera masiva en todos los sitios, pero sí que se está dando a conocer de manera importante. Tiene 3 partes, básicamente. Lo vamos a detallar brevemente y ver algún ejemplo, pero luego hay una serie de esquemas y unos pósters y todo para que, en fin, que al cabo de en un mes se ponga uno fácilmente a poder hacerlo. La primera parte son, cuando ya se tiene una cierta práctica, 8 minutos. 6 ejercicios de carrera a poca velocidad, junto con estiramientos y contactos controlados con el compañero. Ahí aparecen, digamos, los 6 ejercicios. Y un tipo de ejercicio... Ejercicio 1. Correr en línea recta. Correr en línea recta hasta el último cono y procure mantener erguida la parte superior de su cuerpo. Su cadera, rodillas y pies deben formar una línea recta y no debe dejar que sus rodillas se doblen hacia adentro. Corra un poco más rápido al regreso. Haga el ejercicio 2 veces. Luego, están todos en vídeos y está muy bien ejemplificado, ¿no? Pero eso sería uno de esos ejercicios. La ventaja es que, como os he dicho, tanto los manuales como la forma de implementación, como los ejercicios específicos, como los pósters, pues bueno, están disponibles en la página esa que os he comentado y la verdad es que son muy fáciles de realizar. La segunda parte sería 10 minutos. Ahí son 6 grupos de ejercicios con 3 niveles, es decir, son 6 ejercicios, nivel básico, intermedio y avanzado, dependiendo de en qué grado de entrenamiento estamos. Básicamente, lo de antes era la carrera, hemos dicho. Aquí lo que buscamos es fuerza en el tronco y equilibrio. Y luego pliometría y agilidad. Ahora veremos en qué consiste esto de la pliometría, que a veces es un concepto un poco complejo en cuanto al nombre, pero que a nivel práctico no es tan complejo. La pliometría básicamente lo que busca es que en los movimientos, por ejemplo, en un movimiento de salto se produce una contracción concéntrica en el momento en que vamos a saltar, el músculo se acorta para coger esa fuerza y poder dar la potencia. Y luego una concentración excéntrica para aguantar la caída y en ese momento el músculo se alarga. ¿Qué es lo que buscan los ejercicios pliométricos? Los ejercicios pliométricos buscan que la velocidad entre la concentración excéntrica y concéntrica, el paso de una a otra sea lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque cuanto más lento sea ese tiempo, más posibilidad de lesiones tenemos. Imaginaros que uno le da un cabezazo y en ese momento cae al suelo. Cuanto más tarde en despegar del suelo, más tiempo tiene de posibilidad de lesión, porque ahí puede caer, puede rotar, puede estar en desequilibrio. Entonces, la idea que va detrás de todos estos ejercicios es, primero, que el músculo alcance su máxima fuerza en el menor tiempo posible, porque al alcanzar la fuerza va a poder salir de esa contracción excéntrica y entrar en la contracción concéntrica. O sea que al final lo que buscamos es eso, optimizar ese salto o esa salida de la zona más susceptible de lesionarse la rodilla. La segunda parte, como veis, bueno, al final no es que tengan que hacer todos estos ejercicios, sino que al final son 10 minutos
con 6 ejercicios que dependerá del nivel en el que estés, pues el realizar unos u otros. Hay algunos sitios que, aunque bueno, pues la sistemática aconseja usar el nivel 1, el nivel 2 o el nivel 3, pues lógicamente pues hay gente que adapta alguno del nivel 1, pero bueno, es mucho más fácil y simplificado hacerlo de esa manera. Si os fijáis, la mayoría de los ejercicios son similares. Cambian algunos detalles, pero el objetivo de cada uno de los ejercicios va a ser el mismo. Ejercicio 12.1. Saltos verticales. Este ejercicio mejora la potencia de su salto y ayuda a controlar mejor los movimientos. Para empezar, póngase de pie, separe los pies según el ancho de su cadera y ponga las manos sobre esta. Si os fijáis, insiste mucho en la técnica, en el cómo hacerlo bien, básicamente. Y luego la tercera parte, que al final son 2 minutos, son 3 ejercicios de carrera a velocidad moderada alta con movimientos de cambio de dirección. Pues lo mismo, ahí tenemos 3 ejercicios sencillos. Ejercicio 15. Correr, cambio de dirección. Trote de 4 a 5 pasos hacia adelante. Después de apoyar el pie derecho, cambie rápidamente de dirección hacia el izquierdo y... Básicamente, insistiendo en un poco lo que hemos visto, hay que hacerlo con una técnica adecuada, que ahí ya se insiste mucho, tanto en el manual, en PDF que está, como en los ejercicios, con los esquemas estos que muestra, con una posición correcta y con un buen control corporal, alineación recta de la pierna, posición de las rodillas, por delante de las puntas de los pies y aterrizajes suaves. O sea, como si os fijáis, pues bueno, al final lo que se busca es entrenar al deportista para que todo aquello que lo pone en riesgo de tener lesiones, pues esté más entrenado para salir rápidamente de esa situación. Programas de entrenamiento neuromuscular, pues como sabéis, se ha publicado sobre su eficacia infinidad de publicaciones. Y al final de todo esto, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar? Que la combinación más eficaz son los ejercicios pliométricos, lo que hemos visto antes, que son ejercicios de salto diseñados para aumentar la fuerza, pero para eso, para cambiar de concentración excéntrica a concéntrica, que estén técnicamente bien hechos y luego que se asocie también un entrenamiento de fuerza, porque por mucho ejercicio de estos que hagas, si las piernas no están fuertes, pues poco podrás combinar. La pregunta de, ¿se tiene que hacer en pretemporada o en temporada? Pues lo que se ha visto, según los estudios comparativos, es que el mejor resultado, los que llegan hasta el 70% de prevención, lo hacen en las dos fases, tanto en pretemporada como en fase temporada. Mayor eficacia en menores de 18 años. Es decir, se nota claramente. ¿Por qué? Es sencillo, porque es cuando están aprendiendo los patrones de movimiento. Es decir, mientras está en crecimiento es más fácil modificar algunos patrones. Y luego, sobre todo, mayor eficacia en el caso de las chicas. ¿Por qué? Porque como tienen porcentualmente más número de lesiones, pues también la disminución del riesgo es más importante en chicas entre 14 y 18 años. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que nuestra ventana de oportunidades en el tipo de deportistas con el que vosotros os manejáis, ¿no? Es durante la época de maduración prepuberal temprana y hasta el crecimiento. Después también es útil, lógicamente, pero la mayor utilidad se ha demostrado en esa. Y de hecho el programa FIFA 11 en su inicio no se desarrolló para el deportista profesional de primera división, se desarrolló para el deportista amateur. Conclusiones. Aumenta el número de lesiones por todo lo que hemos visto antes. Mayor número de niños y adolescentes jugando, entrenamientos intensos, edades más tempranas, mayor conocimiento de las lesiones, por tanto las diagnosticamos antes, mejores técnicas de imágenes. Hay factores intrínsecos que ya hemos visto, la hiperlaxitud, etc. Hay un incremento brusco de lesiones en la pubertad, sobre todo en chicas, por los factores por los factores fisiológicos que hemos visto. Hay múltiples factores diferenciales entre sexos. El control neuromuscular se ha demostrado que es el más importante y a su vez es el más modificable en cuanto a que lo podemos mejorar. Lo que viene genéticamente predeterminado no lo podemos mejorar, pero el control neuromuscular sí. Las lesiones del ligamento cruzado anterior generalmente van a requerir cirugía, varios meses de rehabilitación, pérdida de clases para los chavales y entrenamientos, con lo cual, en la medida que podamos prevenirlas, pues seremos capaces de prevenir todas estas cosas. La resonancia magnética es útil en el diagnóstico de lesiones asociadas, es decir, para ver el tipo de lesión y ver si además tenemos lesiones en los meniscos y los cartílagos, porque de cara a la reconstrucción será importante.
Hay que comentar bien con los padres y atletas las opciones de tratamiento, no es decir, si yo considero que no soy capaz de hacer una técnica, pues tendré que buscar a alguien que sea capaz de hacerlo. Pero existen diversas opciones y a la respuesta a la pregunta de si debe repararse, por lo menos tiene que valorarse a ver si esa opción es factible en edad de crecimiento. Existen técnicas quirúrgicas adaptadas a la edad y al desarrollo. Se debe informar al atleta y a la familia de que va a haber una mayor incidencia de artrosis en el futuro, tanto si se opera como si no se opera. Yo siempre lo comparo con un frenazo de un coche en una autopista cuando vemos, o en la carretera cuando vemos que se ha dejado medio caucho de la rueda. Es decir, esa rueda, aunque el coche siga rodando, y está más gastada que una rueda en condiciones normales, pues ese impacto que tiene la rodilla en el momento de la lesión no lo podemos revertir. Lo que podemos hacer es parar la inestabilidad, que no continúe siendo inestable. Pero la frenada o la contusión, pues ya, y eso a largo plazo va a dar un desgaste frente a la otra rodilla, tanto si se opera como si no se opera. Lo que si se opera o si se repara y se puede reparar adecuadamente, tendremos menos que si no se repara. Es posible compensar los cambios musculoesqueléticos con entrenamiento y, sobre todo, en la edad pico de esas lesiones. Podemos llegar hasta el 72%, antes pedíamos el 70%, pero bueno, en el estudio habla de un 72%, fundamentalmente en esos casos de chicas en edad de crecimiento entre los 14 y 18 años. La combinación más adecuada, hemos dicho, ejercicios pliométricos, ejercicios de fuerza y retroalimentación y una técnica retroalimentación de decir, ver los errores que se cometen y corregirlos. Y luego la importancia de la educación, que es lo que estamos haciendo básicamente, o la información en atletas, en padres, en entrenadores, que son los que más tiempo van a estar, pero también en los equipos sanitarios, quiero decir, en los médicos. Claro, si uno sigue con la creencia o con el conocimiento de hace 10 años, pues hace 10 años solo no se debía operar a un chaval. Hoy en día tenemos otras técnicas, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Muchas gracias.